Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en el estudio Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del Parlamento. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre un placer conversar con ustedes. ¿Cómo ve el panorama del país y de las relaciones internacionales del país ahora que Estados Unidos ha restaurado las sanciones a PDVSA con la nueva licencia 44A que da 45 días a las empresas para que liquiden las transacciones con la estatal venezolana? Bueno, yo creo que en principio esto es un retroceso por parte de los Estados Unidos imponiendo de nuevo sanciones a Venezuela, cuando con esta licencia 44A deja sin efecto la licencia general que permitía que Venezuela comercializara su gas y su petróleo. En principio es una mala noticia, pero creo que hay que leer la letra chiquita donde establece también que esos 45 días son para finiquitar cualquier negocio que quede pendiente de las empresas que ya están negociando con Venezuela y que pueden finiquitar todo lo que se haga hasta el 31 de mayo cabe dentro de lo previsto en la licencia general. Es la primera cosa que hay que recoger de eso. Y la segunda es que la propia licencia dice expresamente que podrán solicitar quienes quieran hacer negocios con Venezuela licencias a título particular, de tal manera que se pueda expedir por cada contratante con el Estado venezolano o con PDVSA una licencia especial que le permita hacer negocios con Venezuela, comprar petróleo a Venezuela, que le permita explorar o explotar petróleo en Venezuela en alianza con el Estado venezolano, en virtud de lo cual pareciera que es un retroceso en lo general, pero deja abierta una ventana en lo particular que pareciera una solución inteligente para no darse un tiro en el pie a los Estados Unidos, porque sacar a Venezuela del mercado hoy con 800.000 barriles que estamos produciendo y muy prontamente tal vez lleguemos a un millón de barriles diarios, implicaría sacar 800.000 barriles del mercado que necesariamente irían a subir el precio del petróleo y de la gasolina en concreto para los americanos. Estamos ya en un petróleo que está por el orden de los $90 el barril, que podría llegar a costar hasta $120 el barril, y eso significaría que los americanos tendrían que estar pagando gasolina a $4 el litro en año electoral en los Estados Unidos. Y además, este tema de la revocatoria, de la imposición de sanciones y revocatoria de la licencia 44 implica también que Venezuela ha dejado sin efecto el acuerdo migratorio que tenía con los Estados Unidos. Lo anunciaba el presidente de la Asamblea Nacional el día miércoles pasado. ¿Y qué significa eso? Que en la medida en que se aprieta la situación económica en Venezuela, la gente busca soluciones migrando a otros países. ¿Hacia dónde miran? Miran hacia el norte, miran hacia los Estados Unidos, y de inmediato tienen una ola migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos que también les está afectando desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de las capacidades de servicios públicos de las grandes ciudades como Chicago o Nueva York. Ahora, precisamente viendo el panorama que menciona, que es un panorama que ciertamente es para considerar por parte de Estados Unidos, ¿cómo ve que debería encaminarse si se da un diálogo con el gobierno venezolano? Porque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que estaban, más allá de la situación, que estaban abiertos al diálogo. No, pero no solo que están abiertos al diálogo, sino que tienen rato dialogando con los Estados Unidos. Están dialogando desde hace más de un año. Han dicho, el presidente Maduro anunció que se habían visto 3 veces en Qatar, que se habían visto 3 veces en Milán, que se han visto 2 veces en México. Y creo que lo inteligente para Venezuela y para los Estados Unidos es no abandonar ese diálogo directo en el que nos hemos podido encontrar, porque los intermediarios de los Estados Unidos en Venezuela han venido solicitando sanciones por el hecho de que no los inscriben a ellos en un proceso electoral donde ellos no llenan los requisitos porque están sancionados o porque han hecho acciones contra el Estado venezolano. En consecuencia, esos actores de la oposición que solicitan sanciones le hacen un muy flaco servicio al país, porque al final las consecuencias de las sanciones no las paga Maduro, las consecuencias de las sanciones las paga la gente, las paga el venezolano de a pie, que tiene malos servicios públicos, y además el gobierno se escuda en decir: yo no puedo darte un buen servicio de luz eléctrica porque estoy sancionado, o no te puedo dar un buen servicio de agua potable porque estoy sancionado, o si tú no tienes vacunas es porque yo estoy sancionado. El esquema de las sanciones le construye un discurso al gobierno bajo el cual se escuda y se exime de resolver los problemas diciendo que está sancionado, cuando eso no es del todo cierto. Viendo el panorama ahora de la licencia 44A,
que a la par se da con la situación de Chevron, que Chevron sí va a poder seguir Pero operando es que con en el Chevron no país. pasó nada. Porque Chevron es mantiene su particular. licencia incólume tal cual como estaba, porque era una licencia particular. Esa es una licencia particular. Que fue la primera licencia particular, y además el reclamo de las otras empresas transnacionales petroleras era porque la empresa norteamericana que está en Venezuela sí puede sacar petróleo y comercializar petróleo, y porque nosotros, no siendo americanos y no estando sujetos a las sanciones de los Estados Unidos, podemos resultar sancionados. A eso iba. ¿Usted cree que haya posibilidad de que se dé otra licencia similar a la de Chevron con otras empresas? Lo dice expresamente la licencia 44A, lo dice expresamente, dice, se podrán tramitar, quien pretenda hacer negocio con Venezuela podrá tramitar licencias particulares para cada caso, en virtud de lo cual los Estados Unidos abre una ventana para decir, bueno, si alguien más quiere ir a explotar petróleo en Venezuela, ¿por qué? Bueno, porque tienes un mercado petrolero donde tienes varios operadores complicados, tienes a Irán en guerra con Israel, con Hamas de por medio, tienes a Rusia, que es el segundo productor del mundo, sancionado como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, y si sacas otro operador del mercado como Venezuela, lo que vas a hacer es incrementar el precio del petróleo en el mercado internacional. El escenario de Irán e Israel abre una ventana, sobre todo de aumento de los precios del petróleo. Pero además complica el Golfo Pérsico, que es el gran centro de producción del Medio Oriente. Y que por ahí sale por el Estrecho de Hormuz, precisamente. Todo el petróleo que viene del Medio Oriente. Exactamente, cerca del 28% del petróleo que se consume en el mundo pasa por el Estrecho de Hormuz, y es una posibilidad de que otros productores de petróleo puedan capitalizarlos. ¿Venezuela podría estar lista para capitalizar esto o no? Venezuela está lista para capitalizar esto, pero es que además la capitalización de Venezuela tiene que venir dada necesariamente de la mano de las empresas transnacionales y de los socios B, de las empresas mixtas en Venezuela, que son los que están produciendo más o menos el 60 o el 70% del petróleo que sale de Venezuela hoy. Es justicia decir que PDVSA pasó a ser una operadora menor frente a las operadoras privadas que son los socios de Venezuela, pero además una sociedad en la que Venezuela resulta altamente favorecida porque es el dueño del 60% en algunas de las asociaciones de las empresas mixtas, y en el caso de la última que acabamos de aprobar, Petrorraima, estamos por el orden del 51 del Estado venezolano y 49 de la empresa privada que se asocia con Venezuela, en este caso Repsol. Es decir, yo creo que es indispensable que Venezuela se abra al mundo. Aquí pueden venir las empresas occidentales, pueden venir las empresas chinas, pueden venir las empresas indias, pueden venir las empresas de cualquier parte del mundo a explotar petróleo en Venezuela, porque Venezuela se ha convertido en un sitio seguro para la inversión petrolera. La motivación principal del gobierno de Estados Unidos para reactivar las sanciones ha sido el tema el discurso político, decir que están cumpliendo con los señores que eran sus intermediarios en el diálogo de México, y ya no lo son porque ya el gobierno se entiende directamente con los Estados Unidos como lo han reconocido ambos, y decir, bueno, estamos haciendo algo por el tema democrático, pero al final los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses, y los intereses de los Estados Unidos en Venezuela están en el tema petrolero y en el tema migratorio. Por eso dejan abierta la ventana, la posibilidad de que cualquier empresa que quiera venir a negociar con PDVSA y con el Estado venezolano lo pueda hacer a través de estas licencias particulares. Sin importar el tema electoral. Y poco les importa el tema electoral o el tema político. Su tema es el business, los intereses de los Estados Unidos. Ahora, precisamente pisando el tema electoral y ya dejando un tanto a un lado a Estados Unidos, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló la semana pasada que estando junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ellos proponían un plebiscito para tratar el tema electoral y que ya lo habían conversado con gobierno y oposición. ¿Ve eso como una herramienta útil para tratar de allanar el camino electoral e institucional del país? Yo quisiera celebrar esa declaración del presidente Petro en compañía del presidente Lula, porque esa declaración implica construir el día siguiente de la elección. Si aquí no hay garantías para el que pierda la elección, no va a haber posibilidad de que haya convivencia política al día siguiente de que el resultado de la elección se produzca. Si el gobierno del presidente Maduro pierde, tiene que tener unas condiciones para entregar y unas condiciones para su sobrevivencia política con posterioridad a la elección. Y si nosotros como oposición perdemos la elección, tenemos que tener unas condiciones mínimas de convivencia política que signifiquen que el que gana no se lo lleva todo, y que el que gana no le pasa por encima, y que el perder le pasa por encima al otro, y que el perder la elección no puede significar la cárcel o el exilio para cualquier venezolano de gobierno o de oposición. ¿Cree que es posible que se depongan posturas de parte y parte para llegar a esa convivencia? Es indispensable que se depongan posturas de parte y parte para que se llegue a esa convivencia. Aquí no puede haber convivencia con retaliación política, aquí no puede haber persecución política después del resultado electoral. Y aquí los discursos grandilocuentes que decían que van a poner a Maduro preso o que lo va a venir a buscar la CPI, etcétera, tienen que acabarse. Aquí tenemos que tener un ambiente de convivencia política entre venezolanos que nos permita coexistir al día siguiente del resultado electoral. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea Nacional
y en su comisión, en particular en materia de energía y petróleo, con todo lo que se avecina del panorama ahora? Bueno, Gregorio, es justicia decir que buena parte de lo que se ha hecho, de lo que se ha construido en función del diálogo, se ha construido desde la Asamblea Nacional. La elección de la Asamblea Nacional del 2020, en aquel momento discutida su legitimidad, logró construir un CNE para la elección del año 2021 con equilibrio de las fuerzas políticas de gobierno y oposición, que hizo que se produjera la elección regional en el año 2021 con participación de todos los sectores de oposición, incluso aquellos que se habían declarado abstencionistas y que se habían declarado golpistas y que se habían dicho que y nos habían prometido que los Estados Unidos nos venía a invadir. Al año siguiente de la elección del 20, cuando ellos boicotearon la elección de la Asamblea Nacional, el año 21 estaban todos participando de la elección regional y ahora todos dicen que van a participar. Hoy nadie niega la posibilidad de la ruta electoral. Nosotros construimos también la ruta de la negociación con los sectores privados, logramos que la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional fuera hasta Fede Cámaras y establecimos un diálogo que hoy permanece con los sectores productivos del país y la gente del sector productivo y de Fede Cámaras entendió que su tarea era defender los derechos de sus agremiados como privados y no hacer política desde Fede Cámaras. Esta no es la Fede Cámaras de Carmona, esta es la Fede Cámaras que viene desde el presidente Cusano, pasando por el presidente Fernández y ahora por el presidente Celis, que han entendido que su derecho, su razón de ser es la defensa de los intereses de los privados, de los productores en Venezuela. Y a eso lo han venido haciendo bien. Nosotros hemos venido construyendo esta ruta. El propio diálogo de México es una construcción desde la Asamblea Nacional, además liderizado por parte del gobierno, por el presidente de la Asamblea Nacional, y por parte de la oposición, por la oposición radical que no se sentaba en la Asamblea Nacional y que buscó ese otro escenario para conversar con el gobierno. Pero nosotros venimos hablando con el gobierno y construyendo formas de convivencia desde el año 20 que se instauró la Asamblea Nacional, estableciendo un CNE que nos diera garantías a todos para el año 21 y trayendo a todo el mundo a la participación política y a la participación electoral que nos permita buscar una solución pacífica entre venezolanos. En materia de energía y petróleo se ha venido avanzando, pero además con los propios instrumentos que tenemos, con la misma ley de hidrocarburos, cumpliendo con los requisitos de nuestra Constitución, donde dice que el Estado venezolano es el dueño del subsuelo y que quien venga a explotar petróleo en Venezuela tiene que asociarse con el Estado venezolano. Hemos venido aprobando la Constitución de empresas mixtas, donde el Estado participa, como te decía, en su condición de socio mayoritario y donde los privados vienen a participar, pero incluso siendo minoritarios son muy eficientes en el ejercicio de la actividad petrolera y le resulta muy rentable a empresas petroleras como Chevron, como Repsol, como Eni, como Orlen-Prom, y aspiramos que vengan muchas más, que vengan todas las petroleras del mundo a hacer negocios de petróleo en Venezuela, porque Venezuela es un país petrolero por naturaleza. Las otras actividades productivas son, si se quiere, accesorias frente al tema petrolero, que es nuestra verdadera vocación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del Parlamento, estuvo con nosotros en Entrevista Venevisión. Amigos, hacemos una pausa, al regreso más de Noticias Venevisión. No se aparten.